tienen ya un estrabismo miópico restrictivo muy avanzado. Bueno, sí, también pueden pedir un estudio de resonancia magnética y también va a mostrar aumento del eje anteroposterior, la presencia de estafiloma posterior que roba el globo ocular y el desplazamiento nasal del recto superior y del recto. Está conectado. Vi que me decían para grabar. ¿Sí está grabando? Pues parece que sí. ¿Tú que tienes estas cosas? ¿Sí está grabando? Pues parece que sí. No sé. Y al final no se Yo grabó he tenido nada. una Mac. Recording in progress. Si es un caso leve, se puede hacer retroinserción de ambos rectos internos con reforzamiento de los rectos externos. Como esta paciente, que vean que miope era, y aparentemente pues su endotropia al frente no era tan grande, pero si uno la pantallaba, si tenía una endotropia más o menos como de 45 dioptrías, y entonces se le operaron los dos rectos internos y los dos rectos externos, y su posición al frente quedó así. ¿De acuerdo? Entonces, en un caso que no tiene, como el último que les mostré, pues pueden ustedes hacer este tipo de cirugía. Recording in progress. No hago, y por eso les estoy mostrando este esquema, es dividir el tendón del recto superior, lo dividen a la mitad y lo mueven. Y la técnica de llamada, que es así la hago, es van a partir el recto externo, el recto superior, y lo van a llevar a la mitad en el cuadrante temporal superior. Vean lo largo que es el ojo, y lo van a insertar a este nivel, más o menos a unos 7-8 milímetros del limbo. Y con esto a los pacientes les están dando una mejor posición. Son técnicas de transposición muscular. Entonces a la niña, a ella, le hice esa técnica de llamada en este ojo, y en este ojo le hice una retroinserción nada más del recto interno, y esta fue su posición después de la cirugía. Entonces quedó muy satisfecha con el resultado, sin diplopia. No sabemos cómo va a evolucionar porque esta muchacha tiene 29 años,
Entonces, también hay que advertirle que como es es miope alta y es una miopía progresiva, pues con el tiempo puede volver a desviar los ojos porque no podemos controlar el aumento de su eje anteroposterior, pero y en los casos severos como este, pues entonces lo que hay que hacer es tratar de individualizar cada ojo por separado y bueno, hay que traccionar el ojo y fijarlo con una banda, se puede jalar con una banda 240 o lo que yo utilizo es fascialata de aquí del deltoides, hacen una herida, toman fascialata del deltoides y con eso jalan a la Recording in progress. del adulto mayor. Es una endotropia, esto es lo que es muy importante. Ustedes deben de explorar siempre a todos los pacientes de lejos y de cerca. ¿Sí? Porque ya deben de haber visto el tema de endotropia acomodativa, que bueno, también a la endotropia acomodativa se le puede también llamar una endotropia adquirida, aunque es en niños, ¿no? Pero bueno, pues es algo que adquieren los niños en los primeros años. Entonces, la endotropia del adulto mayor es aquella en la cual la endotropia es mayor de lejos que de cerca. Es una endotropia de magnitud variable. Se debe a que las poleas de los rectos externos se debilitan. Y bueno, el sistema de poleas fue descrito por Dimmer, como hablamos en el tema previo de la endotropia del miope. Aquí lo importante es que el paciente se queja sobre todo que cuando va a manejar los pacientes están en ortoposición. También se denomina en inglés sagging eye syndrome. Sagging es así como aguado, pero pues en español ni modo que le digamos el síndrome del ojo aguado, porque pues está medio feo, ¿no? Entonces, por eso es que en español le decimos la endotropia del adulto mayor. Les estoy mostrando este video para que vean cómo en esta señora, de lejos, ahí está, le tengo que dar crédito al doctor Anselmo Fonte porque es de los chicos que él me proporcionó. Entonces vean la endotropia de lejos, ahí está la señora. Y cuando ve de cerca, cuando la pantallean, la paciente está en ortoposición. Y también Recording in progress. ¿cuál es el tratamiento de estos
de estos pacientes. Se le puede poner toxina botulínica en los rectos internos, sin embargo, sabemos que el efecto de la toxina pasa y entonces son pacientes que tienen que estar yendo más o menos cada 4 meses o cada 5 meses a que les volvamos a poner toxina botulínica, que se pongan en 5 unidades más o menos en cada recto interno. Es mejor el tratamiento quirúrgico, se refuerzan los rectos externos y eso no modifica para nada la posición de cerca. Refuerzan los rectos externos, el paciente y no tiene, se le quita. Y si lo pones cerca de acá, a ver. Aquí está. Ahí está. Mayor, Recording si in ustedes progress. exploran de lejos y de cerca, pues ahí está el diagnóstico. Esos pacientes no tienen limitación de las ducciones. Se llama del adulto mayor porque así le quisieron poner aquí en México, pero hay pacientes de 40 años que pueden llegar a tener este problema. 45 años. El paciente más joven que yo operé con este problema fue un paciente del privado que tenía 36 años, entonces que tenía este problema. Antes se le llamaba insuficiencia de la divergencia y a veces pueden encontrar ese término en los libros, sobre todo si leen alguna literatura un poquito pues más viejita, ¿no? Se le llamaba insuficiencia de la divergencia porque la convergencia sí es un fenómeno activo. Hay 5 tipos de convergencia que ya se los deben de haber dicho, pero no hay un centro de la divergencia y entonces pues decían hay insuficiencia de divergencia porque los ojos están hacia adentro, ¿no? Y entonces ese término se usaba antes, pero de ya después, cuando Dimer encontró las poleas y justamente también en estos pacientes, si ustedes toman una tomografía, también el recto superior y el recto inferior están en esta endotropia del adulto mayor, el Saginay Syndrome. El recto superior y el recto inferior también están desplazados hacia nasalmente. Entonces, ahí podían decir, me puedo confundir con el MAPE, ¿no? Nada más que estos pacientes generalmente no son miopes o no tienen una miopía progresiva. Yo soy miope y pudiera tener una endotropia del adulto mayor más adelante, pero yo no voy a tener un MAPE porque yo no tengo una miopía magna o miopía progresiva. Y pudiera tener a lo mejor una endotropia del adulto mayor.
¿sí? Si se me aflojan las poleas de los rectos externos. Y entonces se desplazan el recto superior y el recto inferior, también se desplazan hacia adentro, ¿sí? Entonces, si ustedes ven a lo mejor una tomografía de un MAPE y una tomografía de un paciente que tiene una endotropia de adulto mayor, más o menos se parecen por la posición de los músculos, pero no porque no hay estafiloma, o sea, el eje anteroposterior de una y de otra, pues no es la misma, ¿no? Si nada más ven el corte coronal, a lo mejor sí dicen, pues es un MAPE y es un Saginay síndrome. Pero si ven el corte sagital, pues ahí sí no, porque en uno va a tener el eje anteroposterior muy grande y en el otro no. ¿Sí? Entonces, siempre la clínica es lo que, por lo menos en estrabismo, sigue siendo fundamental más que a veces los estudios de imagen. ¿Alguna duda en endotropias adquiridas? También la orbitopatía tiroidea, les dije, o sea, hay algunos pacientes con orbitopatía tiroidea que debutan con una endotropia y no con hipotropia. ¿Alguna duda? Bueno, pues gracias. Este es mi correo electrónico, por si tienen alguna vez alguna duda, me pueden contactar. Estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias. Si tienen dudas de otro tema, también les puedo resolver, ¿eh? Pero siempre
Estar de fiesta o descansando, por lo cual los felicito de verdad. Qué fuerza de voluntad. Bueno, como esto es de residentes, vamos a hacerlo un poco más dinámico. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra nistagmo? El doctor Fonte nos corrige muy bien, en español es nistagmo. ¿Pero qué significa nistagmus? Sí, por supuesto tiene su raíz griega. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien que haya tocado el tema recientemente? Bueno, más o menos viene de la palabra o proverbio griego que significa nistein, y nistein significa algo así como flecha. Sin embargo, otros autores creo que dicen que puede también significar veneno, o lo que mata, lo que hace daño, ¿no? Lo que apunta. Entonces, y siempre, fíjense, en mis grupos de estudiantes, tanto de la SADI o de la UNAM, siempre había un chico que podía hacer nistagmo voluntario. ¿Alguien puede? Sí. Y le dices, provócalo y lo haces. ¿Nunca lo has grabado? Valdría la pena. Porque justo la definición en la clasificación de nistagmo, pues es una serie de movimientos involuntarios, sincrónicos, uniplanares, bidireccionales. Sin embargo, como toda regla tiene sus excepciones, hay personas que pueden hacer nistagmo voluntario. Y este nistagmo voluntario en realidad es un fenómeno de refijación. Pero sí, cuando los jóvenes lo pueden hacer, les dices, ellos lo hacen fijando de cerca y como que hacen un como espasmo ahí entre acomodación, fijación, acomodación. Muy interesante. Entonces, bueno, por supuesto yo me voy a abocar al nistagmo ocular puro, al nistagmo del que se encarga el oftalmólogo y del que se encarga el estrabólogo más que nada. Por supuesto que a lo largo de su residencia y de su trayectoria han visto miles de tipos de nistagmos asociados a enfermedades vestibulares, otorrinolaringológicas, enfermedades neurológicas, tanto de corteza como enfermedades desmielinizantes, enfermedades cerebelosas. Hay miles de causas de nistagmo de origen orgánico. El que manejamos nosotros los estrabólogos y que todas las cirugías y todos los temas, pues es el nistagmo congénito infantil o síndrome de nistagmo infantil o nistagmo horizontal congénito en sacudidas. Tiene muchos sinónimos. Sin embargo, ese es del que nos vamos a ocupar, no tanto de los de origen vestibular o de otro origen. Acá, por ejemplo, este es un paciente. Vamos a iniciar con... Este paciente, por cierto, es cortesía el video es cortesía del doctor Daniel, brillante residente del cuarto año de oftalmopediatría del INP. Y él pues hace poco hizo una buena recopilación del tema y nos enseñó videos de miles de causas neurológicas. Ya ni me acuerdo qué tenía Daniel.
Ok. Era nistagmo por baja visual de ojo izquierdo. Por cierto, ahí vamos a ir viendo muchísimas peculiaridades, porque en la definición se supone que el nistagmo es binocular, sin embargo, también hay pacientes que tienen nistagmo uniocular. Entonces, como todas las cosas, ¿no? Definición. Valga la redundancia, yo obvio no me baso tanto en libros, sí, por supuesto, en el Von Orden, en español, en el Prieto Díaz, en el del doctor Romero Apis, pero la mayoría de los conceptos que ahora traigo son de la Academia Americana de Oftalmología, del National Eye Institute y del Basic Science de Oftalmología Pediátrica. Todo es de la academia. Por ejemplo, este concepto, ¿no? El nistagmo no es un diagnóstico, no es un cuadro, es resultado o es un signo, es resultado de alguna otra cosa, pero no es un diagnóstico, ¿de acuerdo? Es un signo. Se define como una serie de movimientos involuntarios, rítmicos, unidireccionales. Sin embargo, por supuesto, el 90% son horizontales, pero también hay nistagmo rotatorio, también hay nistagmo vertical, hay de dirección mixta, que son los combinados, hay diagonales, hay infinidad de tipos de nistagmos, bueno, no infinidad, todos estos, ¿no? Una característica muy importante del nistagmo y del nistagmo operable y de por qué se desarrollaron tantas técnicas quirúrgicas es porque el nistagmo congénito ocular o nistagmo motor sin causa sensorial pues tiene posición compensadora de la cabeza. ¿Por qué desarrolla el paciente posición compensadora de la cabeza o en la nomenclatura inglesa null point o punto de bloqueo? Porque es donde el paciente, cuando le piden que fije ya un objeto de fijación, un octotipo, es donde el nistagmo es más lento. ¿Esto qué hace? Pues que justo el proceso de fovealización de la imagen, el nistagmo, por cierto, ahí les voy salpicando la información, es causa también de ambliopía. Y causa de ambliopía nistágmica, y esto es bien claro, ¿no? Porque las imágenes tienen su proceso de fovealización, que por supuesto es de microsegundos. Los pacientes con nistagmo y con frecuencias altas de nistagmo, aunque sea de amplitud baja, pues no fovealizan igual. Entonces desarrollan ellos por plasticidad cerebral, por neuroadaptación, el famoso punto de bloqueo o la posición compensadora de la cabeza o la rotación, el tortícolis. Y como les decía, en realidad no es un diagnóstico, sino un signo. Cuando es secundaria a una cuestión retiniana, prequiasmática, dicen, por ejemplo, un albinismo. ¿Qué tienen los albinos en la retina? Perfecto, hipoplasia macular. Entonces, al no tener nada de epitelio pigmentario, pues la luz les da una fotofobia espantosa y desarrollan justo por la hipoplasia macular el nistagmo. Este no es un nistagmo congénito ocular, es un nistagmo secundario albinismo, ¿no? A un fondo de ojo albinótico. Por ejemplo, también un niño con distrofia congénita de conos y bastones. Son nistagmos espantosos, nistagmos de búsqueda que no tienen ni siquiera por dónde, ¿no? Ellos tratan de fijar y hacen unas posiciones bien variables y bien abigarradas. También he visto muchos casos de de nistagmo congénita por toxoplasmosis congénita, cuando íbamos mucho a campañas a los estados de bajo nivel de higiene y esto, la toxoplasmosis es casi endémica, ¿no? En lugares que íbamos a Guerrero, a Oaxaca, y muchos niños nacen ya con el nistagmo congénito, terrible, pero secundario a la mala visión. El nistagmo ocular puro, hoy lo que se sabe, lo que tienen es una falla en el sistema de frenamiento de los movimientos. Es que tenemos en serio el sistema de deducciones, de versiones, de emergencias, y también el sistema de frenamiento, lo que nos da el control fino del seguimiento y todo eso. Eso es lo que le falla a los nistagmos congénitos motores. Y creo que por eso es por lo que funciona la cirugía de Del Oso, que es con lo que voy a terminar. Por supuesto, cualquier paciente con nistagmos requiere una evaluación médica general, una evaluación oftalmológica general y una evaluación estrabológica, ¿no? Esta es una diapositiva que también me hizo favor el doctor Daniel de regalármela. Y es la clasificación. Aquí, curiosamente, en la clasificación,
No tenemos el nistagmo voluntario, justo porque se sale de la definición de que debería ser involuntario. Estos pueden tomar la foto. O yo les comparto la plática a los chicos de ILANP y ustedes ya la pueden compartir también. Pero entonces aquí está, ¿no? Fisiológico. Van a ver ahorita un ejemplo de un nistagmo fisiológico. Por ejemplo, el nistagmo que desarrollan personas nada más, simple y llanamente, por llevar la mirada a posiciones extremas. Y hay personas que en la posición extrema, empieza a temblar. Posición extrema izquierda y también se detiene solito y luego le pides, ¿no? Pero son nistagmos que no son patológicos, que no significan ningún problema, ni el fisiológico ni el voluntario, ¿no? Entonces, el congénito, pues hay el nistagmo latente. ¿Quién me da el ejemplo más clásico del nistagmo latente? ¿Alguien? De un estrabismo bastante común. Exactamente. ¿Qué ocurre en la DVD? ¿O cómo es ese nistagmo? Solo aparece cuando ocluyes el ojo. El paciente binocularmente está bien. Al ocluir, ¿qué hacemos? Disociamos la visión binocular, se despierta el nistagmo, que así se llama, de oclusión. Ese, por supuesto, no es quirúrgico, ¿no? Y es el típico ejemplo de nistagmo latente. Hay otro nistagmo que van a ver en la nomenclatura inglesa, que es el nistagmo latente manifiesto, que es un nistagmo que es así como la exotropia intermitente. De repente está, el niño ha estado distraído, lo que sea, y de repente no está, y así se llama, ¿no? Latente manifiesto, porque puede estar manifiesto o ahí hasta que algo lo despierta. Spasmum nutan es una variante de nistagmo que se da en algunos niños, en el cual también se acompaña de movimientos de cabeza, que es un poco diferente al bobbing head de nistagmos neurológicos, pero bueno, también se señala. Y como les decía, los congénitos hay muchísimos de causa sensorial. Los adquiridos, pues hay en edad pediátrica, en edad adulta, pero pueden ver todos estos, ¿no? En la práctica de estrabólogo general, pues vemos muchos en esclerosis múltiples, en estrabismos relacionados a daño neurológico, más que nada. El nistagmo, pues lo pueden estudiar los otorrinos, les encanta, los otoneuros, estudiar los trazos, el trazo electromiográfico. En realidad sí existen muchísimos trazos, muchísimas formas, ¿no? Cómo se mueven los músculos y se registran. En realidad, el nistagmo que más nos ocupa, que es el horizontal en sacudida, pues en general les puedo decir que tiene su fase rápida, su fase lenta. El nistagmo se determina o se denomina, su nomenclatura es, por ejemplo, si les dicen es un nistagmo a la derecha, significa que la fase rápida es a la derecha, ¿sí? A veces cuando estás explorando es más fácil ver la fase lenta. También por ahí te vas guiando, ¿no? Y así como hay nistagmos pendulares, ¿cuáles son los pendulares? Los que son de baja amplitud, de baja frecuencia y que miden exactamente lo mismo, porque sí hay variabilidad en los nistagmos. Imagínense, existe hasta el flóter ocular, así como el del corazón, que puede llegar a 100, 120 de frecuencia por segundo, ¿no? Porque eso se mide a 100 Hz. Entonces, pues vale la pena recordar nada más que hay su fase rápida, su fase lenta, o fase rápida, fase de recuperación, o la sacada, o la sacudida, o el latigazo. Y bueno, al nistagmo pues hay que explorarlo, como les dije, desde el punto de vista primero oftalmológico, descartar que no hay ninguna otra causa, y ya después desde el punto estrabológico. Sí, este es otro tipo de estrabismo, que imagínense, les digo, hay como 40, ¿no? Pero estos pues no son estrabismos operables, entonces creo que no vale la pena ocupar más tiempo en ellos. Aquí vamos a ver los videos que me facilitó. Y pues como muchos oftalmólogos se sugiere a veces hacer filmación con condiciones de oscuridad en infrarrojo, y así es como a veces es más evidente pues ver
los movimientos, ¿no? ¿Qué le hacemos o qué le evaluamos a los pacientes con nistagmo? Pues además de todo como ya mencionábamos, el paciente tiene que estar bien refractado, tiene que estar bien estudiado y, por supuesto, vemos qué pasa en posición primaria, ¿no? Hay pacientes que con todo y nistagmo también tienen estrabismo. Entonces, pueden tener endotropia y nistagmo, porque muchos pacientes desarrollan lo que se llama síndrome de bloqueo de nistagmo en aducción. Y son muchos pacientes, muchos albinos, por ejemplo, bloquean su nistagmo porque desarrollan endotropia. Justo una de las cirugías que hay para nistagmo es lo que se llama la divergencia inducida o generar una exotropia, porque sabemos que los chicos y más los albinos los dejamos en exotropia porque ellos van a bloquear en endo. Entonces bloquean ya en posición primaria y se ven mucho mejor. Entonces, pues, son trazos diferentes y vistos. Pueden ver, acá no son horizontales. Me parece que será un downbeat, ¿no? Entonces, ya les repito, la dirección lo determina la fase rápida. La frecuencia pues es en ciclos por segundo, en hertz. Es a veces imposible, ¿no? Pero en la lámpara hendidura o gente muy acuciosa sí puede decir pues 8 o 10 ciclos por segundo. Pero a veces pues es imposible cuando la frecuencia es mucho más rápida. Hay que recordar que en posición primaria puede ser la zona nula, ¿no? O donde el nistagmo esté más lento, y que en las posiciones extremas, al pedir las versiones, el nistagmo aumenta. Algo muy importante también, cuando se pide mirada de cerca, el nistagmo se frena per se, y de lejos empeora. Por eso es que en la evaluación clínica la posición compensadora de la cabeza o la tortícolis se evalúa de lejos, desde que el niño va entrando al consultorio, al hospital. Y hay que registrarlo, ¿no? Ahorita les voy a enseñar el registro que teníamos por lo menos en los 20 y tantos años que estuve en la clínica de estrabismo del GEA González. Y sí hacíamos el registro en forma de gatos. Cada cuadro de un gato, cada posición de la mirada era de los dos ojos, y registrábamos con flechas la frecuencia, la amplitud. Les decía, a veces en las lateroversiones aumenta la amplitud y la frecuencia. En el punto de bloqueo está bien enlentecida, porque así es la palabra, enlentecido. El nistagmo nunca se detiene, ni con ninguna cirugía, pero en la zona contraria del punto de bloqueo empeora el nistagmo. Y eso es igualito a la ley de Alexander, ¿sí? Y bueno, pues por ahí la ley de Alexander tiene que ver hasta con la agudeza visual, ¿no? Porque por supuesto que la agudeza visual es mucho mejor donde está el punto de bloqueo que al lado contrario y donde empeora. Y la ley de Alexander pues es una ley del nistagmo vestibular, pero sí se aplica también aquí en oftalmo. A mí me encanta preguntarla en el examen de consejo. Pregunto Herring, Sherrington y ley de Alexander, y dice, ¿cuál? Ahora ya por lo menos la escucharon mencionar, ¿no? Que sí son locuras de estrabólogos, ¿no? Sí, porque vamos a ver, a veces ni siquiera tiene caso operar a un paciente. Existen unos criterios porque ya van a ver, los pacientes con nistagmo y la ambliopía nistágmica, su visión a veces con todo y corrección, y con todo y refracción cicloplégica, su visión a veces 20/80, 20/100. Por supuesto, yo tengo pacientes ya adultos que tienen 20/80, 20/100 de lejos, pero de cerca, como les digo, pueden ver 20/20. En el Jagger ven 20/20 y por lo tanto pueden desarrollar una carrera. El paciente más clásico que tengo es un ingeniero que trabaja en Pemex y está muy feliz, ya es papá, sus hijos no nacieron con nistagmo, pero es por eso que un paciente con nistagmo puede desenvolverse como cualquier otro, porque de cerca ve muy bien. Entonces, ¿qué es lo que valoramos de la posición de compensadora de cabeza? Y así se abrevia, ¿no? O del punto de bloqueo. Como les decía, muchos pacientes su posición de bloqueo es posición primaria, es donde el nistagmo está bien chiquitito, bien lento. Pero hay pacientes que rotan, entonces sí, el nistagmo se tiene que registrar en 3 ejes. Rotaciones derecha o izquierda, ¿de acuerdo?
Y como lo ven en las fotos, pues se ve más la hemicara de un lado, del lado contrario, entonces pues para acá rota derecha o izquierda. ¿Qué pasa con el mentón? Porque hay pacientes que también elevan mentón y allí ven menos, o algunos que deprimen mentón, y así en la nomenclatura inglesa así le llaman, chin up o chip down o chin down. Entonces hay un nistagmo así, que es vertical, y que justo los pacientes así hacen su punto de bloqueo, mirando para abajo, deprimiendo el mentón bastante. Y justo ese signo se llama el signo de la embestida de toro. Entonces, un como ejercicio, si el paciente está así, ¿qué músculos están contrayendo y están deteniendo el nistagmo? ¿Quién puede decir? Los rectos superiores. Entonces, justo en los nistagmos verticales con signo de la embestida de toro y que bloquean ahí, ¿cuál crees que sea la cirugía? Debilitar los rectos superiores, precisamente. Entonces, esto que bloquean acá, ya los debilitan y van a bloquear. Esa es la intención de la cirugía de nistagmo, porque les decía, en realidad nada la detiene, ni el botox, solo el estado anestésico, de anestesia general, ¿no? Pero nada lo detiene más que la muerte y el estado anestésico. Entonces, la elevación del mentón, pues así es, eleva. Por supuesto, los americanos que son tan acuiciosos, todo lo miden en grados. Entonces eleva 15, 10 grados. Y la inclinación también puede ser inclinación, que en ese eje sí es, inclina también derecha o inclina a la izquierda. Y aquí intervienen, por supuesto, músculos oblicuos, porque si hay pacientes que su punto de bloqueo es así, elevan y además deprimen. Por ejemplo, yo estoy viendo al doctor Daniel, ¿no? En esta posición, elevo y además inclino a la izquierda, pues fíjense, ¿no? ¿Qué músculo está trabajando mi ojo izquierdo? Pues un ciclo rotador que está allá, para yo lograr mi objeto de fijación, y en el otro ojo es un exciclo rotador. Entonces, en los nistagmos así oblicuos o de fusión compensador, no es tan difícil. Cuando inclinan a la derecha son los ciclos rotadores derechos, cuando inclinan a la izquierda, ciclos rotadores, y viceversa, ¿no? En el otro ojo, ciclos rotadores del otro lado. Eso es lo que se opera con pacientes que inclinan, que elevan y que rotan. Por supuesto, este es otro videito de un paciente creo que sí era un nistagmo ocular puro, sin ninguna otra patología. Y pueden ver cómo pues de repente se exacerba, de repente está más tranquilo. Si le piden que fije de lejos, entonces sí se va a acelerar y va a desarrollar la posición compensadora. Pero se está explorando de cerca nada más. Vean este nistagmo diferente. La agudeza visual también varía en los pacientes con nistagmo. Esto es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque, como les decía, en el punto de bloqueo, allí fovealiza más la imagen, ¿no? Y entonces se debe tomar la agudeza visual en posición primaria normal, a lo mejor es 20-80 o 20-100, y después hay que tomarla con la posición de bloqueo. Y seguramente ahí mejora 1 o 2 líneas. Si mejora más, pues mucho mejor. Porque también es cierto, ha habido nistagmos y con 20-20 sin graduación. Pero la mayoría son bien ambliopes, o sea, tienen mala visión. Entonces, a estos hay que aprender a que cuando les estamos haciendo la agudeza visual, a los albinos, a todos los pacientes con nistagmo, no conviene usar un oclusor opaco, un oclusor negro. El oclusor tiene que ser una esfera de +10, así como tal. Se supermiopiza el ojo, no le hace caso al objeto de fijación, entonces, y no empeora el nistagmo, porque como en DVD, cuando ponen el oclusor, el nistagmo empeora, como dice el siguiente renglón. Y otra vez mencionando lo de la ley de Alexander, ¿no? Pues el nistagmo empeora al lado contrario del punto de bloqueo. También el nistagmo empeora con la enfermedad, cuando los niños están enfermos, de gripe, catarro, cuando hay ataque al estado general, o en estados de ansiedad. Hay quien describía que el nistagmo era una especie de epilepsia de los músculos extraculares, porque no había una explicación, y siempre están dispare. Pero bueno, hay diferentes ideas y conceptos. Vean esta señora tiene el nistagmo de posiciones extremas.
qué no corre? Amigo de la cabina, ¿me ayuda hasta que corra? No sé qué onda. Está el cursor en el video, ¿no? Ah, mira. Sí, llega bien rápido este joven. Una disculpa, no corrió este video. Cortesía de Daniel, no sé qué pasó, Daniel. Le metiste virus. Pero era un nistagmo de posiciones extremas, que no significa mayor problema. Y acá viene la cuestión de la nomenclatura, cómo se registra en los expedientes. Entonces sí, hay hospitales que tienen ya sus formatos. Yo en la clínica Estrabismo sí tenía mi clínica de nistagmo y pues cada gato, así le llamamos al gato, ¿no? El hashtag. Cada gato pues representa, es ojo derecho y otro gato para ojo izquierdo. Por supuesto, el cuadro central corresponde a la posición primaria, la traversión derecha, la traversión izquierda, arriba, abajo. Entonces, a través de estas flechitas es con lo que se describe la amplitud del nistagmo. La parte horizontal representa la amplitud del nistagmo y el número de flechitas representa la frecuencia. ¿Perdón? Entonces aquí, por ejemplo, este paciente a la derecha, pues el nistagmo tiene mucho mayor frecuencia y tiene menor a la izquierda. Las flechitas en forma de semicírculo pues indicaban que era un nistagmo rotatorio. Y por supuesto, valiéndonos del meridiano de las 12, el ciclo rotatorio, el ciclo rotatorio del otro ojo. Y sí cambia también con las diferentes posiciones de la mirada. Pero ya cuando ustedes ven un esquema así de dos gatos y con esa bola de flechitas, pues ya se imaginan que era un paciente de nistagmo. Y aquí está que es una representación esquemática. Frecuencia, amplitud, ¿y qué serán los puntitos? Alguien en cierto sentido común. Exacto, la zona neutra, que allí no hay nistagmo o está bien frenadito. Y así se describe. Entonces, este paciente, pues podemos decir que a la derecha su frecuencia aumenta un montón y a la izquierda está el punto nulo, ¿no? Entonces, en su mirada a la izquierda bloquea. ¿Qué músculos le tendrán que operar si su punto de bloqueo es mirada a la izquierda? Por supuesto, está contrayendo, están trabajando los músculos de la mirada a la izquierda, recto lateral izquierdo y recto medial derecho. Estos son los que hay que debilitar para que el solito rote. Y ahorita vamos describiendo cómo fue evolucionando la cirugía del nistagmo, que a mí no me parece tan difícil. Vamos a ver. Entonces, con lo de la nomenclatura no hay duda, ¿verdad? Ojalá salga este niño.
Bueno, este es el video también de un niño albino. Y lástima. El nistagmo de los albinos pues es evidente desde que nacieron. El nistagmo congénito infantil más o menos es evidente al tercer, cuarto mes, cuando justo se está desarrollando el reflejo de fijación, de seguimiento. Pero el nistagmo de los albinos lo ven desde chiquititos, porque también, y yo participé en algún programa de cirugía temprana de nistagmo, y bueno, y en algún protocolo también bien grande de cirugía de nistagmo en albinos, y quieren que les diga la neta del planeta, no mejorar por la hipoplasia macular, y a veces sí se les promete y a la gente va en las campañas con esperanza, pero la verdad es que no. Entonces yo siempre mando así ese mensaje: si el paciente no tiene posibilidad de ver mejor, la verdad, ¿para qué lo operas? ¿Para probar y todo eso? Puede hacer, pero al paciente no se le beneficia en nada muchas veces. ¿Y cómo se trata al paciente de nistagmo? Pues igual que cualquier estrábico, ¿no? Refracción cicloplégica completa, total. Es bien frecuente que el nistagmo tengan astigmatismos altos, que tengan ametropías importantes. Para la posición compensada de la cabeza, pues hay quien ha usado prismas, pero en realidad los prismas no sirven de nada. ¿Por qué? Porque cuando el paciente rota la cabeza, la rota 15 grados, 30, hasta 40 grados hasta acá. Y los prismas, pues es imposible. Solo las membranas de Fresnel, que no hay en México, pero no podemos poner 20 dioptrías prismáticas en cada ojo, a cada lente, ¿no? Serían tremendamente pesados y gruesos y darían muchas aberraciones. Entonces, prismas para nistagmo casi no. Toxina botulínica sí se intentó. El mismísimo maestro de todos nosotros, el doctor Romero Apis, creo que en los 80s, cuando el Botox apenas empezaba. Por cierto, el Botox, el comercial, sí lo introdujo a oftalmología, estrabismo, un estrabólogo, Alan Scott, un estrabólogo de San Francisco, que muchas personas del Conde van a rotar a eso. Entonces en los 80s empezaron a decir, pues a ver, tratemos con Botox, y hicieron así de administración así como las retrovulvares, administración retrovulvar de Botox para paralizar a todos los músculos, inyección a cada músculo recto, o cuando había pacientes con otras posiciones les inyectaban a los oblicuos. Sin embargo, con todos los inconvenientes, que es una respuesta pasajera, no siempre funciona, y cuando inyectaban el Botox el retrovulvar, paralizaban, es verdad, a todos los músculos, pero cuando empezaban a recuperaban de la manera más abigarrada, con unos cuadros muy feos. Entonces, toxina botulínica también ha caído en desuso para el manejo del nistagmo congénito motor. Ay, ojalá y corriera este niño. Este niño es un spasmus nutans, que es un tipo de movimiento nistágmico que va acompañado de movimientos de la cabeza. Esto tampoco es quirúrgico, el spasmus nutans es autolimitable. Más o menos los niños a los 5 o 6 años se les va quitando. Sí, lástima que no corre. Y les decía, está el criterio de Ketzenbaum. Este doctor Ketzenbaum es judío alemán, que él trabajaba en los 40s y los 50s y trabajó muchísimo en nistagmo. Por eso la cirugía más famosa es la cirugía de Ketzenbaum. Y le llaman Ketzenbaum-Anderson. Pero es esto lo más importante. Si hay mejoría en la agudeza visual con la posición compensadora de la cabeza, por lo menos de 2 líneas de la cartilla de Snellen, sí es un caso operable. Si no hay mejoría, pues les digo, no tiene caso operarlo. A veces los papás lo piden por el movimiento, a veces bulean a los niños por el movimiento o por la posición compensadora de cabeza. Entonces, pues en todos esos casos, pues sí es éticamente válido, ¿no?, hacer cirugía de nistagmo. Muy pocas personas la hacen, y algunos dicen, ¿para qué? Porque también es verdad que después de unos años puede regresar la posición compensadora. Y dicen, ya ves, ¿para qué lo operas? Pero también hay posibilidad de reoperar, ¿por qué no? Pero sí, así es de polémico el nistagmo.
ya hablamos un poquito de cirugía. Yo me imagino que antes de los 50 del siglo pasado ya había cirugía de nistagmo, pero así la reportada y la que se empezó a hacer famosa fueron de este gringo Anderson y de Ketzenbaum. Se supone que los dos estaban trabajando al mismo tiempo y en el mismo año los dos publican. Lo que se supone, o la diferencia, es que Anderson lo que proponía, aquí me equivoqué, porque era recession, es retroinserción de dos músculos, de los músculos responsables de la posición compensadora de la cabeza. Retroinserción, Anderson. En el mismo tiempo, y publica Ketzenbaum lo contrario, hacer resección de los músculos contrarios al punto de bloqueo. Entonces, siguió evolucionando esto, presentando todos, y llegan estos italianos, Vieti y Bagolini, que empezaron a hacer cirugía de los cuatro músculos rectos. Antes de ellos dos, hubo un japonés que se llamaba Goto, que fue el primero que hizo la cirugía debilitante. Yo fui alumno de una doctora, me enseñó una técnica, le llamaban así, tenían el nombre mundial, la cirugía debilitante, de la doctora Limón, que ella fue la que propuso las retroinserciones de 12 hasta 14 milímetros de los cuatro músculos horizontales. Sin embargo, pues creo que su mejor amigo, Gunther von Orden, le voló el trabajo. Por ahí, quién sabe, ¿no? Pero eso dicen. Entonces, más o menos se estuvo haciendo estas variantes de Ketzenbaum Anderson y ya las debilitantes grandes. Fíjense cómo en realidad las cirugías casi todas están dedicadas al nistagmo congénito horizontal en sacudida. Entonces, en el 73, el famoso Marshall Parks. Marshall Parks ha hecho también muchas cosas en el estrabismo. El punto de Parks, la sutura doble armada, el nudito, bonito, lo diseñó Parks. Y bueno, el famoso Parks, él diseñó la cirugía para el nistagmo y le llamó así el procedimiento 5678. ¿Y qué significa? Si él ya tenía el punto de bloqueo del paciente, ya tenía determinados qué músculos iba a hacer, él decía, bueno, pues vamos a hacer retroinserción de 5 milímetros del músculo agonista, resección 6 milímetros del músculo antagonista directo, retroinserción 7 milímetros del agonista del primero y resección 8 milímetros del antagonista de este segundo. Entonces era el procedimiento de Parks, el 5678. Después otros autores hicieron el plus one, porque vieron que esto, por supuesto, se diseña para las rotaciones de la cabeza y veían que era insuficiente. Entonces dijeron, pues vamos a hacer el Parks, y le llamaban el plus one de Parks, y que le hicieron nada más 1 milímetro más. Entonces después ya vinieron estos gringos, ya de la escuela de Jan Polsky de California, del instituto donde salió Alan Scott, y ya ellos empezaron a hacer la modificación de Parks, pero modificación mucho más ambiciosa. Ellos ya aumentaban el 40 y el 60% de la cantidad de desviación de cirugía. Y fíjense, los que son medios jóvenes y todo, como las escuelas de otro lado hablan en milímetros. Y aquí sí no tendría ningún caso hacer ahorita pruebas, pues son pacientes que no tienen absolutamente ningún problema. Y para mejorar estas cosas, pues sí hay que más o menos hacer caso a lo que ya estos cuates han hecho muchísimos y muchísimos pacientes. Entonces empezaron a hacer no 5, 6, 7, 8, sino ya 7, 9, 11 y 12, o 8, 10, 12 y 14, que eran las modificaciones de Parks súper aumentadas, ¿no? Después tal Spielman, el del oclusor translúcido de Spielman, él en los pacientes que tenían la posición compensada de cabeza muy toscamente, la inclinación con elevación, pues él diseñó hacer esto de hacer desinserción de los 4 músculos oblicuos y rectos. Aquí me faltó, Y también más adelante este japonesito empezó a hacer cirugía de nistagmo, y sí mostraba sus artículos que, por ejemplo, de 10 pacientes 7 mejoraron un montón,
a través de cirugía neurológica estereotáxica. Si saben cuál es, ¿verdad? Que se fija la cabeza y a través de planos tridimensionales y llegan, pues en estos casos, a los colículos superiores y mejoraba el nistagmo. Pues después, yo durante mi formación en los 90s, principios de los 2000, pues yo hacía la cirugía debilitante de la doctora Limón. Ya después seguí, la verdad, aprendiendo muchísimo aquí en el Centro Mexicano de Estrabismo. Y más o menos, por el del 19, justo antes de la pandemia, empezó a estar muy de boga la cirugía de Del Oso. El doctor Del Oso, su técnica tiene ciertas peculiaridades muy interesantes. La cirugía de Del Oso en realidad es un barrido, es una limpieza de las neuronas empalizadas, que son las neuronas propioceptivas de los músculos extraculares que están en la esclera, en donde, justo donde se insertan los músculos. Entonces la cirugía del oso es en realidad desinsertar, barrer las neuronas empalizadas y volverlo a poner en su lugar. Y se supone que mejoran los pacientes. Del Oso, como buen gringo que todo lo hacen científico, pues ¿cómo lo comprueban posoperatoriamente? Pues afortunadamente han desarrollado unos cuestionarios de calidad de vida o de calidad de agudeza visual que están en los institutos nacionales, y eso se los aplican a los pacientes afectados de esta cirugía, y ellos refieren subjetivamente mejoría, por lo tanto se siguen haciendo. Entonces yo empecé a hacer una variante de Del Oso, ahorita les cuento. El asunto es que el doctor Del Oso es un neurooftalmólogo y me parece que es albino y que tiene nistagmo y que es investigador de todo esto, y él pues descubrió que hay una raza de perros, pastor belga Malinois, no sé si están Malinois, creo que hay muchos belgas, que estos pobres perritos son aquiasmáticos, nacen aquiasmáticos, no sé qué genes no tienen, no codifican y nacen sin quiasma óptico, entonces su mirada lateral y todo, pues ellos desarrollan un nistagmo de búsqueda. Entonces el doctor Del Oso empezó a hacer en estos perros aquiasmáticos su técnica, la técnica de Del Oso, que les digo, lo interesante es que no retroinserta, no los debilita, solo hace barrido de las neuronas empalizadas. Yo la verdad pues, no conozco al doctor Del Oso, me encantaría, pero a mí quien me dio los tips de la cirugía fue la doctora Silvia Moguel, que también es maestra de un montón de todos nosotros. Y entonces ella me sugirió cómo se hacía el barrido de las neuronas empalizadas. Y miren aquí, de esta niña desgraciadamente ni siquiera tenía el preoperatorio, pero aquí está como después de una semana de operada, o 2 semanas, y la variante que yo hago del oso es sí hago el barrido de las neuronas empalizadas, pero además hago la retroinserción de la cirugía debilitante. Porque le pregunté una vez al doctor Del Oso si estas neuronas, por mail, se regeneran, ¿no? Yo supongo que sí, así como otras neuronas de las paresias y eso tienen regeneración. Yo supongo que también se regeneran, pero él dice que a lo largo de sus años no ha visto que regresen los casos o que los pacientes se quejen. Este era otro niñito, también de los del Gea González, desgraciadamente pues ya no estoy ahí. Y este caso es impresionante porque su nistagmo era horizontal en sacudida con una amplitud tremenda. Qué chafa, que no se ve nada. Y sí aparece el disquito y aquí se veía ya en el post-op con un enlentecimiento del nistagmo bastante bueno. Entonces, si ven, pues yo hago milimétrica, y en casos de nistagmo es bien importante seguir milimétrico. Pues sería todo. No sé si tengan preguntas o comentarios. Lástima de los videos, la verdad, pues nistagmo es algo bien dinámico. No hay nada. Sí, doctor, dime. Porque el anestésico general, valga la redundancia,
Es que son fármacos despolarizantes y relajan todo músculo estriado, músculo esquelético de todos lados, excepto el músculo cardíaco. Y por lo tanto también paraliza el anestésico general. Es lo único que detiene a los músculos extraoculares. De hecho, es una lección muy interesante, que los músculos extraoculares jamás descansan ni en el sueño, ¿no? Y ustedes saben que la fase de sueño de REM, de movimientos oculares rápidos, están pero a una velocidad así casi nistácmica, ¿no? Porque se supone que es la fase de ensonación, de fase onírica, donde la pantalla visual y la memoria está, pero eso a mí me parece interesante. Pero sí, solo la muerte y el estado de anestesia general detiene a los ojos. Sí. Pues gracias, amigo de la cabina. Vienes por tu láser. Pues qué bueno que acabamos temprano, ¿no? Va a empezar a llover a las 8, según el Google Map, según el del clima. Recording stopped. ¿Por qué no corrieron, Daniel? Qué oso. Siempre pasa eso. La verdad es que Mande. no me lo esperaba. ¿Cuánto fue? Me fue bien. Me fue muy bien. Me fue muy bien estos conclusiones. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno.